Hola a todos y todas, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este espacio en el que vamos a comenzar el encuentro de equipos directivos de la etapa 7 del programa de acompañamiento LEC para Aprender. Esta es nuestra última etapa. Desde Focus, como siempre, estamos muy felices de haber tenido la oportunidad y de tener la oportunidad de acompañarlos en este proceso de implementación de las prácticas esenciales que son tan importantes para el aprendizaje. Estos, sin duda, han sido muchos meses de trabajo y también de esfuerzo. Así que bienvenidos a todos y a todas a este espacio que esperamos sea muy provechoso para quienes están hoy día aquí reunidos. Lo primero, como ya es costumbre, que le vamos a pedir es que marquen su asistencia. Es para poder marcar su asistencia, como siempre también pueden hacerlo escaneando este código QR o también haciendo clic en el enlace que les vamos a estar compartiendo a través del chat. Recuerden que es muy importante para el programa marcar la asistencia, así tal como lo hacemos en la escuela, ¿cierto? Cuando pasamos la lista, es importante que ustedes indiquen ahí que están hoy día aquí presentes en este encuentro de equipos directivos que da inicio a la etapa 7, última etapa de este programa de acompañamiento. Hoy día les vamos a acompañar, en este caso yo, ¿cierto? Que soy Melissa, ustedes ya me conocen, soy la coordinadora técnica del programa de acompañamiento y hoy día me va a acompañar Mariana, mi compañera de equipo, que es coordinadora de implementación también de este programa. Mariana, ¿cómo estás? Hola Melissa, súper bien. Así que también súper motivada para entrar de lleno a esta última parte del programa. Estamos llegando ya al puerto, al final, así que súper motivada para que empecemos a congregar todos estos aprendizajes que hemos tenido durante las 7 etapas del programa. Así que también darles la bienvenida a esta instancia. Eso, genial. Gracias, Mariana. Bueno, evidentemente, este es un periodo que es difícil, ¿cierto? Para todos, en verdad, como que de repente se nos llega el fin de año y estamos un poquito cansados, ¿cierto? Hemos tenido contingencias, evaluaciones. Entonces, les damos las gracias por estar aquí hoy día con nosotros, comenzando, como ya les había dicho, esta etapa, última etapa del programa. Entonces, hoy día, como ya les decía, comenzamos la etapa 7. Esta es la última etapa del programa que se llama proyectar, ¿ya? Esta etapa, como bien lo dice su nombre, tiene como finalidad invitar en el caso de los equipos directivos, ustedes hoy día, a evaluar la implementación y proyectar la continuidad del LEC para aprender en sus escuelas. ¿Ya? Llevamos un periodo bastante largo, ¿cierto? Algunos un año, algunos un poquito más, implementando las prácticas esenciales en el aula y es necesario que nos detengamos en esta última etapa a mirar cómo nos ha ido, qué nos resultó, qué no nos resultó, cómo podemos mejorar para poder ver de qué manera podemos sostener los esfuerzos hacia el futuro. Y por su parte, los docentes van a estar invitados en su sesión de la próxima semana y de la subsiguiente a evaluar formativamente los aprendizajes considerando las dimensiones y prácticas esenciales del EC para aprender. Este es un tema que no hemos tocado aún con los docentes y nos parece pertinente poder mirar la evaluación formativa, la evaluación de los aprendizajes a la luz de las dimensiones y prácticas esenciales LEC. Entonces, para comenzar, hoy día les queremos proponer lo siguiente. Hemos recorrido, como ya les decía, un camino, ¿cierto? Llevamos hartos meses de implementación, hartos meses de esfuerzo, de trabajo, ¿cierto? De implementación, de reflexión. Entonces quisiera invitarlos a recordar, a tomarnos un momento, a respirar profundo y a recordar todo aquello que hemos vivido a lo largo de esta implementación, ¿ya? Hemos tenido que tener reuniones, nos hemos puesto de acuerdo, qué sé yo, tantas situaciones que pudieran haber vivido a lo largo de esta implementación. Entonces me gustaría saber cómo definirían ustedes en una palabra cómo ha sido este camino recorrido. Yo, por mi parte, este camino de implementación de este programa ha sido un gran desafío. Bueno, mi palabra es desafiante, Mariana. No sé cuál es la tuya. Sí, yo creo que la mía sería enriquecedor, porque más allá, obviamente coincido con los desafíos, pero
mi palabra sería enriquecedor porque también hemos revisado tantos elementos que nos pueden ayudar dentro de la sala de clase y a pesar de todo, siento que nos vamos con un montón. Así que para mí sería enriquecedor. Gracias, Mariana. Bueno, veamos en el chat qué nos dicen los participantes que están hoy día aquí en el encuentro. Rosana nos dice experiencia. Aquí dice Pucura 23E, nos dice oportunidad. ¿Sí? Ana menciona experiencias significativas. Carmen, aprendizaje. Romina, revelador. Aprendizajes de calidad, dice Adriana, está haciendo trampa porque está ocupando más de una palabra. Paola nos dice aprender. Precia colaboración. Trabajo colaborativo, dice Catherine. Todas estas son, ¿cierto? Conceptos, todos estos son conceptos que se nos vienen a la mente al mirar, ¿cierto? Este camino recorrido. Partimos en un lugar y hoy día estamos iniciando, ¿cierto? La última etapa, el final de este programa, que esperamos nos traiga muchos aprendizajes y muchos, como al momento de la cosecha, muchos frutos. Sigan comentándonos en el chat, vamos a ir recogiendo estas palabras. Y mira, Janet dice Articulación. desafíos y Soya Quintero dice articulación. Súper interesante palabra para definirlo. Sí, efectivamente. Bueno, hemos necesitado, ¿cierto?, articular muchos trabajos, muchas personas para trabajar, ¿cierto?, de manera colaborativa, ponernos de acuerdo, tomar decisiones, que me imagino ha sido todo un desafío, ¿cierto?, para las escuelas, aunque sea parte del ejercicio cotidiano de la escuela, estar tomando decisiones, tomar decisiones respecto de cómo implementar las prácticas esenciales, debe haber sido todo un desafío y un camino, ¿cierto?, que enfrentar lineamientos, dice Evelyn, efectivamente, como parte o necesario para el trabajo colaborativo. Bueno, entonces, Ujú. Mariana, ¿te parece que vayamos a ver en qué estamos y cuál es el tema de hoy? Miremos entonces, Mary. Para el día de hoy tenemos un desafío bien relevante que es pensar como equipos directivos estamos planteándonos algunos mecanismos para institucionalizar LEC para aprender en las escuelas. Para esto, en esta sesión vamos a mostrarles de qué manera evaluar y proyectar la implementación de LEC para aprender mediante tres pasos. Entonces, a continuación, lo que vamos a mirar va a ser el modelo sobre cómo ustedes pueden realizar evaluación y proyección del uso de las prácticas esenciales en su escuela, revisando cada uno de estos pasos y además acompañándolos de aquellos instrumentos que podrían ayudarles a mirar estos distintos pasos para la proyección. ¿Te parece entonces, Mel, que empecemos a mirar en más detalle estos elementos? Sí, me parece. Súper. Entonces, nosotros cada vez que finalizamos un proceso es súper importante mirar qué es lo que funcionó, qué es lo que podríamos mejorar, qué recursos vamos a necesitar también para esa mejora. Y con el fin de apoyarlos en este trabajo de análisis de resultados y de proyección de la estrategia LEC, hemos elaborado una pauta en formato PPT en la cual ustedes van a poder ir vaciando sus reflexiones y tomar decisiones pertinentes a la implementación de LEC, pensando siempre en el 2025, pensando en aquello que se nos viene y para ello van a encontrar esta pauta, por una parte en la plataforma, pero también se las vamos a compartir ahora por el chat para que la tengan. La idea de usar esta pauta es precisamente tomar toda la información que nosotros hemos ido recopilando durante el año, las acciones que hemos hecho, y de esta forma poder ir mirarla con más detalle y con un ojo más analítico. Y para eso nos vamos a apoyar de algunos documentos que ustedes ya han trabajado y otros que quizás no han trabajado todavía. Y la invitación, por supuesto, desde ya va a ser a invitarlos, por supuesto, a hacerlo. Y estos documentos, para evaluar y proyectar las estrategias, los vamos a usar siguiendo una serie de pasos. Y para ello, para el primer paso, vamos a utilizar la información de la evaluación de implementación 2024 que debe haberles llegado a sus correos y a sus WhatsApp, junto con la invitación del encuentro. Y es muy importante que tanto docentes como ustedes, equipos directivos, contesten esta encuesta para tener claridad respecto del estado en que se encuentra la implementación en sus escuelas. Este formulario lo van a poder encontrar en los recursos de la etapa 7 y también se los vamos a enviar ahora por el chat. Entonces ya tenemos dos cosas relevantes por el chat para poder realizar este análisis. Por una parte, la planilla y ahora le estamos enviando este link que ya se los habíamos hecho llegar y también por este mail.
Y para el segundo paso, que también lo vamos a mirar en más detalle, vamos a usar y vamos a analizar la planificación estratégica 2024, esa que ustedes desarrollaron hace mucho tiempo, y esa nos va a permitir evaluar lo que hemos logrado y nos va a dar algunas luces sobre los objetivos que vamos a plantearnos para el próximo periodo. Ahora, si en sus escuelas ustedes no han hecho la planificación estratégica 2024, esta va a ser la oportunidad para elaborar esa planificación para el próximo año y así sentar aquellos lineamientos que nos van a servir para poder implementar LEC en el 2025. Entonces, teniendo en cuenta ya estas documentaciones que vamos a utilizar, más la planilla que vamos a usar para hacer el análisis, vamos a mirar con más detalle. Y para eso, Melissa, ¿qué te parece si vamos a revisar un caso para mirar cómo podríamos implementar esta evaluación de lo que hemos hecho durante este año? Ya, súper. Entonces, solo como un resumen y un recordatorio antes de ponernos a ver el caso. Tenemos por un lado el recurso de la pauta, ¿cierto? Que es una Ujú. PPT en la cual las escuelas, o sea, que les estamos ofreciendo para que las escuelas puedan poner ahí sus resultados, ¿cierto? Es una guía para realizar su análisis de resultados, ¿cierto? Y en este análisis de resultados van a ellos utilizar para el paso uno la evaluación de implementación, que es el formulario que les mandamos a sus correos, y para el paso 2 van a analizar su planificación estratégica. Entonces es importante que al momento de trabajar con la pauta de evaluación y de proyección, tengan estos insumos a la mano, ¿ya? Les voy a contar yo ahora sobre el caso de la escuela LEC. Pensamos, por ejemplo, como de qué manera podíamos mostrarles a ustedes cómo poder hacer este trabajo de evaluación de los resultados y también de proyección de la estrategia. Y creemos que hacerlo a través de un ejemplo concreto puede ayudarles a ustedes a mirar de qué manera también lo pueden realizar. Evidentemente, esto es una propuesta, es una sugerencia. Cada escuela puede definir sus propios mecanismos para sentarse a evaluar los resultados de la implementación del EC y proyectar hacia el futuro, ¿ya? Pero esto se lo estamos dando como un insumo que podría ayudarlos y orientar la realización de este trabajo. Entonces, después de este preámbulo, les cuento que la escuela LEC para Aprender se encuentra en el primer año de implementación del programa. Para evaluar sus resultados de implementación va a seguir tres pasos, ¿ya? Los tres pasos que proponemos a continuación. El primero de ellos es el siguiente. Vemos, este primer paso busca evaluar la implementación del 2024. Como les dijo Mariana, lo primero que vamos a hacer entonces es identificar cuáles fueron las prácticas esenciales más y menos integradas en el aula. ¿Por qué razón? Porque si se acuerdan, bueno, algunos tuvieron la oportunidad de contestar una evaluación muy similar a esta al principio del programa. Sin embargo, si no pudieron contestarla, eso no importa porque hoy día a todos ustedes les debe haber llegado su correo electrónico con estos formularios, ¿ya? Estos formularios tienen la finalidad de levantar información respecto a cuáles son las prácticas esenciales más y menos integradas en el aula. Entonces, para esto, tanto ustedes como directivos, al igual que sus docentes, deben contestar esta encuesta para observar, por un lado, la frecuencia en que ustedes como directivos lograron promover el uso de las prácticas esenciales en el aula y, por su parte, los docentes van a poder ver cuál de todas estas 18 prácticas son las que han implementado más y mejor en sus aulas. ¿Ya? Entonces, la invitación es a contestar este instrumento, es también a que ustedes motiven a sus docentes a contestar esta evaluación para que luego puedan reunir estos resultados y vaciarlos en la pauta para que luego puedan reflexionar y hacer el análisis respecto de ello. Estos resultados de la evaluación les van a permitir visualizar cuáles son las brechas existentes y de esa manera poder plantear nuevos objetivos para el año 2025. Por ejemplo, hubo escuelas del programa que decidieron implementar algunas prácticas de cierta dimensión. Y para poder hacer crecer la implementación en el año 2025, lo que deciden es implementar o trabajar con otra dimensión. ¿Sí? También podemos trabajar profundizando en las prácticas que ya
escogimos para la planificación del 2024. Entonces, como este programa es, cada escuela tiene como la apertura o la libertad de tomar sus propias decisiones, entonces puede definir, de acuerdo a los resultados de esta evaluación, con qué prácticas esenciales continuar, ¿ya? O de qué manera hacerlo. Entonces, con estos resultados, la escuela LEC pudo definir sus prácticas más integradas al aula que hacen alusión, por un lado, si se fijan en el rectángulo amarillo, las más integradas al aula tienen que ver con la dimensión motivar y comprometer con la lectura, la escritura y la oralidad. Específicamente con la práctica ofrece experiencias de comprensión y producción focalizadas en el hábito y también en el gusto. Por otro lado, ellos trabajaron con la dimensión de promover el desarrollo del código escrito y abordaron específicamente la práctica realiza actividades lúdicas para ejercitar la conciencia fonológica, la velocidad de denominación mediante juegos y actividades lúdicas. Por otro lado, a partir de esta evaluación, se dieron cuenta de que las prácticas esenciales menos integradas en el aula fueron de la dimensión enseñar a comprender y producir textos escritos, aquella que refiere a brindar oportunidades para compartir la responsabilidad de comprender y de producir textos de diversos géneros discursivos. Y por último, guiar el aprendizaje mediante la lectura, la escritura y la oralidad. Advirtieron entonces que como práctica menos integrada en el aula, encontraron que la práctica conduce discusiones productivas en el aula. ¿Ya? Entonces, a mí me gustaría hacerles una pregunta que pudiera ser importante para la reflexión y el análisis que puede hacer la escuela LEC respecto de estos resultados. Entonces, les pregunto a ustedes que están hoy día aquí en este encuentro, si nos pueden comentar a través del chat, ¿qué puede hacer la escuela LEC con esta información? ¿Por qué es relevante que la escuela LEC sepa cuáles son las prácticas más integradas al aula y cuáles son las menos integradas al aula? ¿Qué provecho le podrían sacar a esta información? ¿Qué sentido tiene? Entonces, les invitamos a través del chat, como, ¿en qué favorece la escuela LEC, ¿cierto? Conocer los resultados respecto de cuáles son las prácticas más implementadas, cuáles son las menos, cuáles son las más integradas y cuáles son las menos. ¿Qué harían ustedes, por ejemplo, si estuvieran en el caso de la escuela LEC? Si podemos volver a una lámina atrás para poder mirar cuáles son esas prácticas, entonces los leemos a través del chat. No sé, Mariana, por ejemplo, a ti, si tú fueras la directora de esta escuela LEC, ¿qué idea se te ocurre respecto de estos resultados? ¿Qué Mm, beneficio trae para ti o para tu implementación conocer estos resultados? o sea, a mí me serviría, por ejemplo, para ver en aquellas prácticas que están más integradas en el aula, eh, mirar si me funcionaron bien y si me funcionaron bien, por ejemplo, poder proyectarlas para seguir usándolas el otro año. Pero si miro que tengo prácticas que tengo menos integradas, haría una discusión, por ejemplo, con mis profesores para ver efectivamente cómo podría conducir discusiones productivas en el aula, quizá enfocarlas a ciertas asignaturas, quizás con que los profesores vean cuáles están más interesados en desarrollar, pero me enfocaría, por ejemplo, en las menos integradas para dar un caso. Ya, como para la planificación del futuro, digamos, como para la Claro. proyección. Ujú. Veamos en el chat, tenemos algunos comentarios. Por ejemplo, Romina nos plantea que conocer esta información permite tomar decisiones y buscar estrategias para ir agregándolas paulatinamente. Aquí Romina apunta a un concepto súper relevante porque queremos que el EC para aprender y las prácticas esenciales se queden en la escuela. Por lo tanto, la implementación tiene que hacerle sentido a su propia comunidad. Si ellos necesitan hacerlo de manera paulatina, bienvenido sea, ¿ya? Si es a partir de una práctica esencial que queremos profundizar, nos ponemos, ya vamos a profundizar en esta dimensión en el año 2025, hagámoslo, lo que nos haga sentido como comunidad. Rosana, entonces, nos dice que permite potenciar aquellas habilidades que los docentes ya han logrado incorporar en los estudiantes. Ahí lo mismo que estaba refiriendo recién, ¿no? Lo que dijiste tú, de aquellos
convertirnos en expertos, por ejemplo, en una práctica esencial, ¿ya? Y ver cómo poder mejorar, volver a implementar, reflexionar y así, hasta que podamos hacernos expertos, ¿cierto?, en el uso de ciertas prácticas. José Antonio nos dice si las más implementadas están sistematizadas o hay que continuar profundizando. Efectivamente, aquí hay un enfoque, ¿cierto?, de profundización, lo mismo que decía Rosana, ¿cierto?, de potenciar, de profundizar, de ir ganando expertise, efectivamente. Gracias por los comentarios. Adriana nos dice que permite tomar decisiones consensuadas de forma colaborativa para la mejora continua de los aprendizajes en las habilidades tanto de los estudiantes como en torno al desarrollo profesional docente, integrándolas en los instrumentos de gestión. Fundamental, fundamental lo que dice Adriana. De esa manera hacemos, ¿cierto?, que la estrategia LEC y la dinámica como de ciclo de mejora se mantenga en la gestión de la escuela, quede anclada a la escuela, ¿sí? Em, y evidentemente las prácticas esenciales favorecen el desarrollo profesional docente en el sentido que nos permite ir mejorando nuestras prácticas profesionales. Ana Alejandra nos dice que permite tomar decisiones y buscar estrategias que sean pertinentes, que permitan potenciar ciertas habilidades. Efectivamente, tomar decisiones para ir mejorando la lectura, la escritura y también la oralidad para el aprendizaje. Leonora permite definir qué práctica esencial complementan a las que ya están implementadas, efectivamente, ¿cierto? Siempre en virtud de las necesidades de nuestros estudiantes. Recordemos que esto, ¿cierto? Lo estamos haciendo para reactivar los aprendizajes, para optimizar, ¿cierto? Y potenciar sus aprendizajes. Paola, para tomar decisiones y vincular con los aprendizajes que requieren ser profundizados y cuáles ya están adquiridas. Bien, Precia, permite detectar necesidades de formación continua en los docentes a través de las prácticas menos implementadas. Súper importante lo que Ujú, apunta Fresia, debido a que efectivamente esto nos da información respecto de aquello que nuestros profes necesitan potenciar, ¿cierto? Y si ellos necesitan potenciar alguna práctica esencial, entonces tenemos que buscar esos apoyos de profundización y también de capacitación. Iván nos permite sistematizar procesos y metodologías de trabajo, adecuándolas al contexto e ir agregando nuevas estrategias. Efectivamente, están súper en la línea de lo que el programa está proponiendo, ¿ya? Porque efectivamente el levantamiento de información, ¿cierto? La idea es que hagamos gestión a partir de los datos, ¿cierto? Y en este sentido, lo que proponemos como programa es poder levantar esta información para justamente trabajar, pensar en cuáles son esas brechas que tenemos para definir acciones para el futuro. ujú, Carolina, entonces, aquí está. Puede focalizar sus esfuerzos para el 2025, ¿ya? En profundizar las prácticas esenciales más integradas y trabajar con aquellas menos incorporadas, efectivamente. Y de aquí se desprenden todos los aspectos que ustedes mencionaron, que tienen que ver con la oportunidad, ¿cierto?, para capacitar a los profes, para trabajar de manera colaborativa, analizando las prácticas, reflexionando en torno a ellas para tomar decisiones respecto de qué estrategias implementar, ¿cierto? Para poder ujú. trabajar de manera más eficiente y potenciar mejor aún más los aprendizajes. Por ejemplo, me gustaría leer, por ejemplo, aquí dice UTP Crucero, no veo, no está su nombre, pero mi sugerencia es priorizar las habilidades más descendidas, hacer un cruce con los resultados día, importantísimo, para aplicar estrategias a prácticas LED que nos ayude a desarrollarlas. Efectivamente, si tenemos los datos del día, ¿cierto? Podemos saber dónde podemos poner esos esfuerzos, ¿ya? Y qué prácticas esenciales podemos trabajar para poder mejorar esos resultados. Y por último, Carolina, compartir buenas prácticas de aula ya instaladas en comunidades de aprendizaje y fortalecer aquellas más débiles, buscando estrategias que resulten positivas en el aula, todo en equipo. Aquí Carolina toma varios aspectos que son súper importantes. Por ejemplo, compartir aquellas prácticas que ya nos dan resultados, ¿cierto? No, Ujú, no tenemos para qué ponernos a inventar la rueda, sino que aquello que nos funciona, repliquémoslo, ¿cierto? Si nos funcionó con un curso, bueno, repliquémoslo. Si no nos funciona,
le hacemos las modificaciones pertinentes también de acuerdo con el grupo de estudiantes con quienes vamos a estar implementando eso. Lo importante es que como docentes logremos tener un lenguaje profesional común que nos da, ¿cierto?, el uso de las prácticas esenciales para poder pensar de qué manera potenciar los aprendizajes y buscar las mejores estrategias que nos permitan tener resultados positivos. ¿Ya? Ujú. Súper. Así que súper, están súper alineados con lo que le estamos proponiendo como programa. Súper, súper. ¿Ya? Continuamos entonces. Vamos con Ujú. el paso Entonces, 2. sí, ¿Ya? Meli, vamos con el paso 2. Porque ya cerramos el paso 1, que era la evaluación de los resultados de la evaluación de implementación. Exacto. Una vez que hemos mirado ya todas las prácticas que nombraba Melissa y teniendo en cuenta también todos los elementos que ustedes también mencionaron, que son súper relevantes y son tremendos insumos, encuentro, para poder ir avanzando en cómo pensar el 2025, el paso 2 es la planificación estratégica. Y acá tenemos la planificación estratégica de esta escuela LEC. ¿Y qué nos predispone esta escuela LEC? Dice que el objetivo que ellos habían propuesto para su 2024 era integrar, planificar y desarrollar prácticas esenciales de lectura, escritura y comunicación oral en todas las asignaturas de primero a octavo básico. Esta ambiciosa meta va a ser que el 70% de los docentes desarrollen prácticas esenciales de lectura, escritura y comunicación oral. Y para ello, para lograr esta meta, ellos habían puesto algunas estrategias. Y de las diversas estrategias, nosotros vamos a trabajar sobre una en particular, que en este caso sería fomentar el trabajo colaborativo mediante la realización de talleres de capacitación y jornadas de reflexión de la estrategia LEC para aprender. Como toda estrategia, siempre conlleva algunos indicadores. Y estos indicadores nosotros bien sabemos que son elementos prácticos, son actividades concretas que nosotros realizamos para poder, obviamente, desplegar esta estrategia y llegar a la meta. Es aquello que es medible y que nosotros podemos decir y hacer check si se hizo o no se hizo. Eso es súper relevante de considerar al momento de plantear indicadores de evaluación. Entonces, en este caso, los responsables para el primer indicador van a ser los jefes de UTP y los docentes mentores, que hacen alusión específicamente a estos docentes más activos de la escuela, que están llevando la batuta de la estrategia y que están a cargo de realizar talleres de capacitación para otros docentes. Y esto siempre con el fin de fomentar el trabajo colaborativo y el trabajo interciclos. Ahora, para conocer los logros y los desafíos, siempre nos vamos a centrar en los indicadores para poder evaluar qué es lo que se hizo y qué es lo que no. Y recuerden que ustedes pueden hacer este mismo ejercicio de revisar aquello que se propusieron en su planificación de este año y mirar cómo fueron avanzando en las metas que ustedes mismos se propusieron. Ahora, si ponemos el ojo incluso un poco más en el detalle, la escuela LEC tenía propuesto en su planificación estratégica, como dijimos anteriormente, la realización de 4 talleres de capacitación a los docentes de primer y segundo ciclo. Y al momento de ellos de realizar este análisis, de mirar su planificación estratégica, se dieron cuenta que en verdad lo que hicieron no fueron todos los talleres de capacitación que ellos habían planteado, sino que hicieron menos y realizaron solamente un taller de capacitación a los docentes de primer y segundo ciclo, liderado por los docentes, y que además alcanzaron solamente a hacer una jornada de reflexión con directivos y docentes de primer y segundo ciclo sobre las prácticas esenciales. Por lo tanto, aquí vemos que con este análisis podemos ir mirando los principales logros y los desafíos de esta planificación estratégica. Entonces, si lo pensamos un poco, la escuela podría preguntarse, ¿por qué no alcanzamos a hacer más talleres? ¿Qué nos faltó? ¿O qué podríamos haber hecho para lograr esta jornada de reflexión? ¿Qué fueron los tiempos? ¿Fueron las fechas? Entonces, por ejemplo, en esa reflexión podría ser, en verdad fijamos la fecha de la segunda jornada de reflexión, por ejemplo, para noviembre. Y noviembre, como todos sabemos, es un mes sumamente complejo, hay muchas cosas pasando. Imagínense un noviembre como de este año, un noviembre en que tengo que estar preocupado del CIMSE y después tengo que estar preocupado también de las elecciones y voy a tener la escuela cerrada un par de meses. Entonces quizás para el próximo año, si bien no va a ser año de elecciones, la gran lección ahí es, quizás deberíamos haberle puesto más ojo al calendario y fijar la jornada de reflexión quizás para cuando ya no estuvieran los niños, en diciembre, o antes, recién volviendo, por ejemplo, del primer semestre, luego de las vacaciones. Entonces, nosotros podemos ir mirando cada una de las decisiones que vamos tomando y ver efectivamente
cuáles de ellas se cumplieron y por qué las pudimos cumplir, y aquellas que no, aquellas acciones que nos quedaron pendientes, cuáles fueron los motivos de no realizarlas para poder finalmente ahí ir subsanando aquellos elementos que estuvimos fallando en la planificación del año anterior. Y la idea es hacer este ejercicio con cada uno de los indicadores que nos hemos ido proponiendo para así finalmente tener una visión más holística de lo que pasó este año y cómo proyectar bien el 2025 como con un terreno bien fértil sobre aquello que sí funcionó, aquello que sí logramos y también mirando con ojo bien crítico aquello que no alcanzamos a hacer y aquello que también nos gustaría hacer, por supuesto, porque una vez que hemos implementado siempre se nos pueden ocurrir excelentes ideas para poder seguir avanzando y profundizando en las prácticas. Entonces, Mariana, espérate, dime, Mary, antes de que continúe, me gustaría hacerte una pregunta que tiene que pregúntame. ver con que, por ejemplo, si yo Ujú. soy jefa de UTP de la escuela LEC, que es la escuela que estoy Ya. representando en este webinar, ¿ya? Si yo soy la jefa de UTP de esta escuela y quiero analizar mi planificación estratégica de 2024, entonces, ¿debo ir directamente a los indicadores? No, la idea es que miremos el recorrido completo, o sea, no nos vamos a ir directamente a los indicadores, sino que tenemos que mirar también cuál era la estrategia macro y cuál era la meta que nosotros nos habíamos propuesto y obviamente quiénes fueron también nuestros responsables, como vemos acá. Al momento de mirarlo, tenemos que hacer una mirada completa al panorama de la planificación estratégica porque cada punto nos va a dar información e insumos para tomar decisiones, no solamente los indicadores. Si bien el indicador es como lo más obvio porque es la actividad concreta que pasó o no pasó, toda la Ujú. reflexión posterior tiene que involucrar lo demás y tiene que siempre miras del objetivo que me había planteado y de las metas y de ver si efectivamente, por ejemplo, para el 2025 también o voy a tener que modificar mi meta o voy a tener que modificar mi objetivo. Entonces, pensar siempre en esto como un todo, a pesar de aquello que me entrega más información, siempre va a ser el indicador. Perfecto, clarísimo. Ujú. Entonces, habiendo tenido en cuenta los logros y desafíos, vamos a ver que en esta conclusión, que según los resultados de la escuela LEC y de este análisis y la evaluación sobre la frecuencia de la implementación de sus prácticas esenciales, que es la planilla que ya les explicaba Meli, y la planificación estratégica, ¿qué podría hacer entonces la escuela LEC? Primero, como decíamos anteriormente, definir acciones y lineamientos para continuar con la implementación de las prácticas esenciales. Por ejemplo, y ustedes dieron excelentes ejemplos muy alineados con lo que nosotros mencionábamos acá, vamos a mencionar acá, crear, por ejemplo, comunidades de aprendizaje, retroalimentación entre pares, entre otras, por ejemplo, acá el cruce con los resultados días, el tema de generar instrumentos de gestión de la propia escuela, fortalecer aquellas prácticas que estaban más débiles. Ustedes dieron también excelentes ideas para poder ir retroalimentando este tipo de prácticas. Ahora, también un segundo elemento es establecer remediales para resguardar aquellos aspectos que están medianamente logrados. ¿Qué podríamos hacer para mejorar esos resultados que son bajos? Por ejemplo, quizás hacer acompañamiento de directivos, acompañamientos de pares, crear algunas herramientas de gestión distintas, y finalmente, identificar la implementación de prácticas esenciales exitosas para formar comunidades de aprendizaje y trabajo colaborativo. Y esto es súper relevante. Aquellas prácticas que a ustedes les han funcionado hasta ahora van a ser siempre la línea base y el núcleo desde donde empezar a trabajar lo siguiente. Siempre es súper bueno que rescatemos aquello que nos funcionó bien, porque eso nos va a dar un montón de luces para poder ir ajustando aquello quizás que no nos funcionó tan bien y ir mirando como, ya, tuve éxito en estas, ¿a qué se debe el éxito de mis prácticas? ¿Por qué funcionaron tan bien? Entonces ahí mirar, después de eso que funcionó, cómo yo podría hacer un traspaso o podría releer aquello que no me funcionó a la luz de aquello que estoy haciendo bien. Por lo tanto, por ejemplo, el compartir entre padres las prácticas, el buscar mecanismos para poder instalar discusiones sobre estas prácticas, todos esos elementos nos van a servir finalmente para tener una claridad respecto a cómo funcionan las prácticas en nuestra escuela, cómo se están desarrollando en nuestras aulas y a partir de esa información finalmente tomar decisiones súper informadas. Yo creo que eso es lo fundamental aquí, Meli. Súper, clarísimo, Mariana. Ujú. Perfecto. Sigamos con el ejemplo de la escuela LEC. ¿Te parece? Súper. Ya, mira. Entonces, yo, escuela, LEC, hice primero o sea, en el paso uno, hice la evaluación de la implementación que hice en el 2020. Ya, ya, mi pauta, perfecto. Después, hago el análisis
que eso básicamente, veo cuáles son mis oportunidades de mejora, pero tenemos otros aspectos que como escuela necesitamos considerar, ¿ya? En esta estrategia, el primer aspecto, y estas son sugerencias también, porque es importante que ustedes puedan sentirse con la libertad de considerar otros que sean relevantes para ustedes como escuela, ¿ya? Entonces, el primero de ellos tiene que ver con la familia, ¿ya? Sabemos cuál es el rol fundamental que puede tener la familia en el desarrollo del aprendizaje, particularmente de la lectura, la escritura y de la oralidad. Por lo tanto, es pertinente preguntarnos respecto de cómo integramos a la familia en el desarrollo de las habilidades de lectura, escritura y oralidad. Por ejemplo, como escuela LEC, se nos ocurre implementar estrategias para integrar a la familia al desarrollo de estas habilidades. Una de estas estrategias, nosotros se las compartimos en algún momento, y eran los podcasts. ¿Se acuerdan el podcast Jugar con las Palabras? Este podcast ustedes lo pueden ocupar para poder enviar a sus familias ideas respecto de cómo desarrollar de manera lúdica en la casa y en actividades súper cotidianas estas habilidades, ¿ya? Y ayudar a los estudiantes en sus aprendizajes. Por otro lado, también podemos como escuela intencionar actividades en torno a la lectura, la escritura y la oralidad para invitar a los papás, ¿ya? Y de manera que ellos puedan involucrarse, ¿cierto?, en el aprendizaje y en el desarrollo de este tipo de habilidades. En segundo lugar, tenemos que preguntarnos cómo podemos mejorar o cómo podemos, sí, sumar a más docentes al uso de las prácticas esenciales. Sabemos que muchas escuelas del programa escogieron, ¿cierto?, a algunos profes, especialmente a los profes de lenguaje, para que es mucho más sencillo, ¿cierto?, el aprendizaje del tema de las prácticas. Sin embargo, el desafío para el próximo año es que puedan incorporar a nuevos docentes a este equipo, ¿cierto?, que está trabajando la implementación de las prácticas esenciales. Entonces, podemos tomar decisiones de cómo sumar a más profes respecto de ciertas metodologías de trabajo, capacitando a los profes. Ustedes tienen que ver ahí cuáles son las iniciativas que pueden implementar. Recuerden que poniendo este tipo de iniciativas en su PME van a poder asignar recursos también a este tipo de estrategias. Entonces, como escuela LEC, quiero generar mentorías entre mis docentes. Por ejemplo, tengo algunos profes que ya conocen alguna práctica, la implementan, la utilizan, han tenido resultados positivos. Entonces, yo tomo a estos profes, oye, profe, ¿a ti te gustaría poder eh, como mentorear, ¿cierto? A algún colega que no esté participando en la estrategia? Perfecto, entonces ese profe acompaña a otro profe, ¿ya? Y le ayuda a planificar, y le ayuda a desarrollar su estrategia, le ayuda a implementar, a reflexionar en torno a las prácticas que está utilizando y también a buscar oportunidades de mejora. Por otro lado, como Escuela LEC, voy a formar un grupo líder de implementación que impulse el uso de las prácticas esenciales entre los docentes. Yo ya tengo un par de profes que están implementando las prácticas esenciales, entonces a ellos les doy liderazgo, los empodero, ¿cierto?, para que ellos puedan liderar al interior del equipo docente la implementación de las prácticas esenciales y de esa manera ir invitando a más colegas a participar de la implementación de esta estrategia. Y por último, un aspecto también importante es de qué manera podemos mejorar el uso que ya hacemos de las prácticas esenciales. Y aquí es muy relevante destacar un punto que ustedes mencionaron en el chat, que tenía que ver con la profundización, ¿cierto? Con la especialización. Hagámonos expertos en el uso de las prácticas esenciales. Si hay alguna práctica que nos gusta, por ejemplo, hace un tiempo atrás unas escuelas de Aysén nos contaron que estaban implementando las movidas discursivas de la práctica esencial de conducir discusiones productivas en el aula, ¿ya? Entonces, si uno profundiza en una práctica en particular, puede entonces sacarle el máximo provecho y de ahí puede pasar a otra. Ahora, también si nos hace sentido como escuela, podemos tomar varias e ir profundizando o avanzando paulatinamente con todas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son mis ideas de Escuela LEC? Implementar, reflexionar y mejorar el uso de las prácticas esenciales en ciclos cortos de mejora. Podemos proponernos, por ejemplo, trabajar una práctica un determinado tiempo, reflexionamos, mejoramos, luego implementamos de nuevo, mejoramos, reflexionamos y tiene que ser un ciclo, ¿cierto? A partir del cual vamos introduciendo cambios y nuevas metodologías para poder ir mejorando y profundizando en el trabajo con las prácticas.
Por último, detectando y difundiendo, también lo mencionaron en el chat. Me ponen muy orgullosa equipos directivos que están hoy día acá, porque Siempre. son justo las ideas que les estamos dando. Entonces, detectando y difundiendo experiencias significativas en torno al uso de las prácticas esenciales. Nosotros hablamos de experiencias significativas porque no queremos ponerle el nombre de buena práctica, ¿ya? Porque si es una práctica significativa, entonces tiene impacto en el aprendizaje, por lo tanto, tenemos que copiarla, ¿ya? Así como hagámoslo deliberadamente, ¿de acuerdo? Entonces, algunas estrategias, queremos mostrarles algunas estrategias que nuestras escuelas LEC, o sea, ustedes han estado implementando. Queremos que vayan pensando también en aquellas que ustedes han implementado en sus escuelas y que podrían servir a todos los quienes estamos aquí hoy día en este webinar como insumo para poder luego pensar en su planificación estratégica de 2025. Entonces, vamos por orden. La Escuela República de Italia de Iquique trabaja con sus docentes en la realización de un taller de argumentación a otros docentes de la escuela. Aquí claramente la práctica esencial que está a la base, ¿es cierto?, es la de discusiones productivas, en la estrategia particular de las movidas discursivas. Es súper interesante que entre docentes se generen, ¿cierto?, estas dinámicas en la cual se comparten, ¿cierto?, los aprendizajes, los conocimientos y se comparten estas buenas prácticas como buenas prácticas o prácticas significativas. ¿Ya? Sí, Vamos con la siguiente estrategia. Tenemos un sí, cuaderno ah, lector para ejercitar la sí. fluidez de la lectura en voz alta con la familia semanalmente que implementa la Escuela Rural Colonia Sur de Puerto Varas. ¿Ya? Este cuaderno lector les permite, ¿cierto?, a los estudiantes poder ejercitar la fluidez lectora y hacer participar a su familia de este aprendizaje, a comprometerlos, a motivarlos a participar. Súper bien. Por otro lado, tenemos el boletín informativo en la Biblioteca CRA que elaboran los estudiantes de la Escuela Básica 389 de la República de Estados Unidos de Lo Prado. En este boletín también se practica evidentemente la escritura de biografías, de entrevistas a los docentes. Ellos escriben poemas, anécdotas, lo que va ocurriendo en la escuela. Y esto se relaciona directamente con la práctica esencial de proporcionar experiencias sistemáticas para desarrollar la fluidez de la escritura. Recuerden que como vimos en otro webinar anterior, necesitamos desarrollar rutinas de escritura. Por lo tanto, generar un boletín informativo es una súper buena idea para poder hacer sistemática, o sea, sistemático el ejercicio de la escritura. Por otro lado, también tenemos la creación de un cuaderno LEC para trabajar diariamente en las distintas asignaturas y los viernes el cuaderno se va a la casa, ¿ya? En la Escuela Guardia Marina de Ernesto Riquelme de Coihueco, trabajan entonces con este cuaderno que tiene acciones de mejora y que se trabaja diariamente en las mañanas, ya sea el lenguaje o matemáticas, y los viernes se presenta una tarea que deben realizar con la familia. Por ejemplo, comentar algún hecho que les haya ocurrido, poner fotografías, entre otros. Compartir, ¿cierto?, algún evento a través de la escritura con las otras familias que luego van a recibir este mismo cuaderno. Esta estrategia favorece el aprendizaje del código escrito en la medida que practica la fluidez de la escritura. ¿Ya? Y por último, semanalmente en la escuela Tambillos de Coquimbo escogen una práctica esencial que se trabajará y se presenta en consejo. Es decir, ellos escogen su práctica, la implementan, ¿cierto? La comentan en consejo y aquí en realidad esta estrategia les permite trabajar distintas prácticas para potenciar el trabajo colaborativo, también la reflexión pedagógica y otorgando un tiempo o dando un tiempo protegido del consejo para reflexionar en torno a las prácticas esenciales que están implementando. Entonces, ahora queremos invitarlos a ustedes a darnos cuáles son sus estrategias. Sí. Les queremos ¿Tienen leer a través alguna del idea? chat Sí. contándonos cuáles son las estrategias que usan para implementar, ¿cierto?, las prácticas esenciales pensando siempre en que estas estrategias se adecúan, ¿cierto?, a su propio contexto, hacen sentido a ustedes y a los docentes,
atiende, ¿cierto?, las necesidades de sus estudiantes. Entonces, si tienen alguna idea, alguna estrategia que les parezca interesante y que quieran compartir, los vamos a leer en el chat. ¿Ya? Ujú. Oye, Mariana, ¿te parece que mientras tanto nos escriben? Avancemos con el paso 3, ¿te parece? Sí, y antes de pasar al paso 3, Meli, quería recordarles que por favor se inscriban en la asistencia. Nos informan por el oído interno de que tenemos, no todas las personas que están asistentes en este webinar se han inscrito en la asistencia, así que por esa razón los queremos invitar a que por favor se inscriban. Tenían el QR, pero también les dejamos acá en el chat el link para que por favor se inscriban. Algunos se los mandaron también por privado porque es súper relevante, porque si no nos quedan ausentes de los encuentros cuando nos inscriben en el formulario, así que les pedimos encarecidamente que por favor se inscriban. Súper. Ujú. Entonces, bueno, mientras tanto, les vamos a pedir que ustedes nos compartan aquellas estrategias que en realidad que quieran compartir con los otros colegas y con los otros equipos directivos que están en este encuentro. Mientras tanto, les vamos a invitar a conocer cuál es el tercer paso para realizar el análisis. eh, Más que análisis, este es el tercer paso de la proyección, ¿ya? Una vez que ya realizamos todo el análisis de los resultados, ya sea de la evaluación de implementación 2024 y de la eh, planificación estratégica, nos vamos al paso 3. Y este paso 3 es la proyección del EC para Aprender 2025. Así es, Mary. Entonces, en este paso 3, el principal foco es justamente la proyección del EC a través de un ejercicio que ustedes ya conocen excelentemente bien, que es desarrollar una planificación estratégica para el año que viene. Por lo tanto, ¿cómo vamos a ir proyectando para el próximo año? Primero, vamos a ajustar aquella planificación y comenzar un 2025 con los objetivos y metas bien claras. O sea, ustedes ya miraron el año completo, miraron aquellas prácticas esenciales que habíamos implementado, miraron cómo lo hicieron, qué les faltó, qué tuvieron, qué destacaron, todo lo que conversamos anteriormente. Y en virtud de estos logros y brechas identificados en su primer año de implementación, ahí viene una pregunta súper esencial que es: ¿qué ajustes deberíamos realizar para la planificación estratégica del 2025? En base a esa pregunta, por ejemplo, la escuela LEC registró su planificación y la registró en la pauta de análisis y proyección de LEC para así enfrentar el otro año con los desafíos y las metas claras según los resultados que ellos ya habían recogido a partir del 2024. Por lo tanto, todo el ejercicio de analizar lo que ya realizamos está en directa relación con alimentar aquello que nosotros vamos a proyectar para el siguiente año. Si veo que mis metas estuvieron full cumplidas y que hice todo lo que me propuse hacer, entonces obviamente quizás nos podríamos plantear alguna meta un poco más ambiciosa para el otro año de hacer cosas que no hicimos y que creemos que también pueden ayudar al ejercicio de la escuela de poder profundizar aún más en las prácticas esenciales. Si veo que hubo cosas que no alcanza a desarrollar, pues me enfoco en avanzar en esas y proyectar algunas más a partir de los aprendizajes que ya adquirimos. Y si veo que mi proyección estuvo un poquito no tan cumplida, quizás tomar la práctica, perdón, la proyección que habíamos hecho para este año y ajustarla en la medida de que pueda funcionar este año. Fijarnos efectivamente, nos habíamos planteado la meta, pero quizás las estrategias que diseñamos para nuestra meta fueron las que no estaban tan alineadas y que deberíamos quizás reajustar. Quizás no estaban tan coherentes con lo que queríamos lograr, o quizás no miramos muy bien nuestra propia incluso realidad de escuela de lo que podíamos y no podíamos realizar. O quizás necesitaba un par de pasos previos antes de plantearme ciertos indicadores. Por ejemplo, no sé, pensé en los docentes mentores que tenía la escuela LEC y resulta que mis profesores mentores en verdad sabían harto de su práctica estratégica, pero no sabían cómo, perdón, de sus prácticas esenciales, pero no sabían cómo hacer mentorías, por ejemplo. Entonces, quizá ahí lo que nos faltó en nuestro plan era capacitar a los profes para que hicieran buenas mentorías. Entonces, la idea aquí es ir mirando con la mayor cantidad de detalle posible aquellos elementos que efectivamente podrían ayudarnos a completar esta visión sobre el 2025 y que sea una visión súper aterrizada en el contexto de la escuela y enfocada en que siempre que el ex sea un aporte para ustedes, que yo creo que eso es lo fundamental acá.
pensar siempre desde aquellas necesidades que tengo como escuela y de ahí mirar y decir, chuta, en verdad LEC me va a apoyar en esto y en esto y de ahí para adelante. Entonces, eso yo creo que es lo fundamental, pensar siempre el 2025 en miras de lo que ya hice el 2024, lo que funcionó, aquello que pudo funcionar mejor y lo que efectivamente necesitamos mejor. Entonces, Meli, tenemos acá una participación en el Efectivamente, chat. Primero acá tenemos 10 personas que nos quisieron compartir su estrategia. el ejercicio anterior. Entonces tenemos a John Martínez, que dice que en nuestra escuela Teresa Consuelo de Ovejería trabajamos los diferentes objetivos de aprendizaje y para finalizar realizamos un lab book resumen de lo que han trabajado y ellos lo presentan al curso y luego en sus hogares lo presentan a ellos. Yo creo que está estupendo porque aquí está la escuela involucrada, está la familia involucrada y para quienes no conocen lo que es un lab book, es un libro que tiene distintas secciones que son más o menos interactivas, que pueden uno abrir ventanitas y hay información en un lado, hay imágenes incluidas, tienen fotos, es un tremendo trabajo, muy multimodal, tiene mucha imagen, mucho texto de distinto tipo, entonces el hecho de que además involucre a la familia encuentro que está increíble. Y obviamente dice que esto desarrolla la lectura, escritura, oralidad y creatividad. Romina Cortés dice, nosotros realizamos un concurso de deletreos en todas las asignaturas para fomentar la conciencia fonológica y velocidad de denominación con desarrollar el principio alfabético, codificación y decodificación en todas las asignaturas. Y Súper. UTP Alejandra Varas, lectura repetitiva en forma diaria para lograr fluidez lectora para el 2025, metodología de argumentación en forma institucional. Súper. Como recomendación a la Ujú, Alejandra, que ujú, revise el material del ministerio sobre las movidas discursivas. Ya lo vimos en algún webinar antes, pero mírenlo porque ahí se explica y se profundiza respecto de cómo trabajar las discusiones productivas en el aula, que es como súper. un tip así, un súper buen recurso para trabajar esa estrategia. Y mira, Meli, Eh, finalmente Ujú. Carolina Muñoz dice, en nuestras reuniones de apoderados trabajamos los talleres para la familia LEC, luego enviamos podcast en WhatsApp de cursos. Tuvimos nuestro encuentro de números y letras en donde participó toda la comunidad educativa aplicando prácticas esenciales en diversos juegos. Genial. Maravilloso, Súper. sí, Lo importante es siempre estar mirando la estrategia con la práctica esencial, ¿ya? Como que no se despeguen, de manera que sepamos cuál es el sentido de la actividad que estamos realizando, ¿ya? Y hacia dónde apunta, por supuesto, en virtud, recordemos que todo tiene que tributar al objetivo de aprendizaje. Entonces súper. avancemos, ya nos quedan poquitos minutos, tenemos que empezar a despedirnos, pero no nos vamos a despedir sin antes dejarles la tarea. ¿Ya? Entonces ahora les toca a ustedes como escuela poder trabajar en torno a su análisis, ¿cierto? De esto, como a partir de estos pasos que ya les dimos, recuerden que les compartimos la pauta en el chat. eh, Llegamos haciéndonos estas preguntas, ¿cierto? ¿Cómo van a ajustar su objetivo con respecto de las prácticas esenciales? ¿Cuál va a ser su nueva meta estratégica para lograr este objetivo? Ya estamos en miras del 2025, ¿ya? Identificar estrategias para cumplir con el objetivo y la meta y también determinar indicadores para las estrategias. Este es un trabajo muy similar al que ustedes ya realizamos al principio con la práctica, o sea, perdón, con la planificación estratégica del 2024 y ahora la misión es, habiendo recorrido todo este camino que hemos tenido durante este programa y con todo el conocimiento que hemos logrado, veamos nuestros resultados y proyectemos el futuro. ¿Bien? Entonces, ya para irnos despidiendo, queremos mostrarles un poquito los conceptos que aparecieron en el ejercicio que hicimos al principio, recordando el camino recorrido y los conceptos que ustedes, esta es una imagen que representa los conceptos que ustedes aportaron en el chat. Si se fijan, al centro de todo está el aprendizaje. No es una casualidad, ¿cierto?, que aparezca este concepto en el centro de todo, porque es lo que nos mueve, ¿cierto? Lo que nos mueve a todos quienes trabajamos en educación, cada vez que pensamos en el sentido y en el propósito que tienen nuestras acciones, aquello que planificamos, aquello que, no sé, cuando nos quedamos hasta más tarde trabajando también.
todo tiene sentido cuando pensamos, ¿cierto?, en la oportunidad que tenemos de impactar en los aprendizajes de las y los estudiantes. Bueno, para nosotras ha sido como muy emocionante. Mi palabra fue desafiante, pero también hay mucho aprendizaje, una oportunidad de impactar, de aportar, de colaborar. Etcétera. Como que me siento súper orgullosa del trabajo que ustedes han realizado como escuela y espero que ustedes también puedan llegar a las mismas conclusiones cuando realicen su trabajo de evaluación y también de proyección, ¿ya? Entonces, Mariana, ¿te parece que vamos con los próximos pasos? Vamos con los próximos pasos. Vamos con los próximos pasos. Comentémosle mientras. Ya. Entonces, para los próximos pasos que tenemos, ahí está. Ahí nos escuchaste Gracias, Margarita. Entonces, ¿qué se viene? El próximo martes 5 de noviembre a las 16 horas va a ser el encuentro docentes de la etapa 7. Súper relevante lo que vamos a mirar ahí. Mary, si nos puedes contar un poco cuáles van a ser los contenidos que vamos a revisar en este encuentro. Sí, en el encuentro docentes de la etapa 7 lo que vamos a hacer es centrarnos en la evaluación formativa vista a la luz de las prácticas esenciales y también de las dimensiones de la estrategia LEC. ¿Ya? Vamos a ver qué información nos dan las prácticas para poder evaluar formativamente los aprendizajes. Así que cordialmente Tremendo. invitados a todos ustedes y también a todos sus profes el día martes. Sí. El día martes 19, el que sigue, perdón, el martes 12 se va a volver a repetir el mismo webinar del martes 5 para que sepan que van a ser los mismos contenidos. Entonces pueden asistir a uno o al otro. No es necesario que vayan a los dos. ¿Sí? Y para el día 19, martes 19, tenemos la sesión de cierre del programa. Meli, llegamos al final. Eh. Estamos ya en lo último, centrándonos en evaluar y proyectar los resultados ya, llegamos al final del camino. Así que este sí que no se lo pueden perder, por supuesto, porque es la sesión de cierre, es nuestra despedida también de ustedes y esperamos poder verlos a todos ahí y a todas participando de esta sesión del día martes 19 a las 4 de Además, la les tarde. vamos a tener algunas sorpresas, así Así que no se lo es. pierdan. Sí, tenemos sorpresas, sorpresas, sorpresas para ese día. Bueno, y finalmente lo que queremos pedirles es que, bueno, abocarse en esta etapa al trabajo de evaluación y de proyección, ¿cierto? Analizar sus resultados y ajustar la planificación estratégica. Utilicen la pauta como un insumo para lograr este trabajo y aquí vamos a estar para apoyarlos en lo que necesiten. Para eso están sus facilitadoras, siempre disponibles, ¿cierto? Para contestar sus dudas. Antes de irnos, ya son las 5, queremos pedirles que contesten, como es tradición, la encuesta de satisfacción que nos permite, ¿cierto?, saber qué les pareció este encuentro y poder mejorar aquello que siempre podemos mejorar, ¿ya? Entonces va a aparecerles una encuesta de Sí, solo 3 preguntas vamos. Ahí y está. les agradeceremos que nos puedan contestar respecto de si les permitió conocer, ¿cierto?, las claves para la proyección del EC este 2025. ¿Qué les pareció esta sesión? Les agradecemos mucho por su participación de hoy día. También, bueno, evidentemente ustedes ya tienen los datos de contacto, nuestro WhatsApp, nuestro correo electrónico. Si no ha marcado su asistencia, hágalo ahora. Y vamos a tomar la fotito, Mariana, ¿te parece? Me parece. Ya, les vamos a pedir entonces que abran sus cámaras, que abran sus cámaras, saluden. El equipo a ver si nos puede ayudar tomando las fotos para registrar este hermoso momento. Eso, tenemos buenas caras igual, ¿ah? A pesar de la altura del año en la que estamos. Sí. Vamos que se puede. Un saludo a todos entonces. Muevan la manito ahí para que salgamos bonitos en las fotos. Eso, sonrían. Ya, tomamos a la primera, segunda y tercera pantalla. Bien, entonces comenzamos a despedirnos.
Nos estamos viendo con aquellos que participen, ¿cierto?, del encuentro de docentes, quienes no nos vemos en la sesión de cierre, no se les vaya a olvidar, igual vamos a estar mandándoles mensajitos para que no se les vaya a olvidar. ¿De acuerdo? Que estén muy bien y les mando un caluroso abrazo, ánimo en esta última etapa del año. Vamos que se puede, falta poquito. ¿Ya? Que estén muy bien, cuídense, nos estamos viendo.